14 horas con 18 minutos del día 15 de mayo de 2015, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un recurso de revisión, así como 2 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Informe, secretario. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. Secretario de Ponencia, Javier Armando Ortiz Guerrero, le solicito proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia al encargo somete a la consideración de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador expediente número T-P-20/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de León, Guanajuato, del Instituto Electoral Local, con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano José Jesús Correa Ramírez, representante del Partido Acción Nacional, en contra de José Ángel Córdoba Villalobos y el Partido Revolucionario Institucional, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral que ameritan ser sancionadas. En el proyecto se delimita en primer término la materia de prohibición derivada de la queja, misma que se centra en determinar la legalidad o ilicitud de los actos denunciados, consistentes en que al interior de las unidades del transporte público de la red del Sistema Integrado de Transporte, denominadas orugas, de la ciudad de León, Guanajuato, existen televisores en los que se proyecta un video que contiene una entrevista que le fue realizada al ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos, precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de León, lo que a juicio del denunciante constituye actos anticipados de campaña y vulnera el principio de equidad en la contienda electoral en curso. En el proyecto se expone el marco jurídico regulador de la infracción, así como los argumentos defensivos que opusieron los denunciados, para estimar, con base al cúmulo probatorio desahogado en autos, si las conductas atribuidas a estos encuadran en algún supuesto de prohibición susceptible de sanción, de cuyo análisis se determinó lo siguiente. En primer término, con el reconocimiento que hace el propio denunciado, concatenado con el disco compacto, los informes aportados por la empresa TV Mos SADCB y las notas periodísticas aportadas por el denunciante, se tuvo por acreditada la existencia de una entrevista que se transmitió a través de los televisores que se encuentran instalados en el interior de las unidades del Sistema Integrado de Transporte denominadas orugas, durante los días 24 al 26 de febrero de 2015, en la que se aprecia la imagen y voz del ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos. Por otra parte, obra constancia que el 11 de marzo de 2015, el ciudadano en cita fue designado como precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de León, lo que se demostró con las diversas documentales recabadas por la Autoridad Administrativa Electoral relativas a dicho proceso interno, probanzas que analizadas en su conjunto resultaron útiles para tener por demostrado el elemento personal constitutivo de la infracción denunciada. En relación al elemento temporal, también se estimó debidamente acreditado por las probanzas aludidas en razón de que el presunto acto anticipado de campaña objeto de la denuncia se verificó previamente al registro constitucional de candidatos. No obstante lo anterior, el elemento subjetivo no quedó justificado, pues el contenido del video en materia de la queja no presenta datos, expresiones o manifestaciones por parte del denunciado a través de las cuales haya tenido la intención de presentar una plataforma electoral o bien que hubiese promocionado su imagen o la del partido político
que posteriormente lo designó como su candidato, con el propósito fundamental de adelantar su posicionamiento para el cargo al que sería postulado y, consecuentemente, obtener el voto o cualquier otro tipo de apoyo de la ciudadanía en general. Lo anterior, pues de las afirmaciones vertidas en la videograbación aludida, en el diálogo en que interviene el ciudadano denunciado, se desprende que fue en el sentido de referir aspectos sobre su actividad laboral o curricular que ha tenido en el desempeño de su profesión, tanto en el ámbito profesional, en el ramo de la medicina, como en el académico y en la administración pública, y no con fines electorales como lo aduce el promovente. Aunado a ello, dicha entrevista se realizó el día 13 de febrero de 2015, se difundió durante los días 24 al 26 siguientes y es hasta el 11 de marzo del mismo año cuando el referido ciudadano fue designado como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de León, por lo que evidentemente no tenía el carácter de precandidato en la fecha en que la ciudadanía usuaria de las unidades del sistema de transporte aludido estuvo expuesta a la difusión de dicha entrevista, e incluso no obra prueba alguna en autos de la que se pueda desprender que previo a su difusión el ciudadano denunciado hubiera externado o se hubiera dado a conocer como un aspirante a precandidato de algún instituto político. Finalmente, en el proyecto se razonó que al no haber quedado demostrada infracción alguna por el denunciado José Ángel Córdoba Villalobos, no era posible tener por acreditada la causa de responsabilidad indirecta imputada al Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilando. Consecuentemente, se estimó infundada la queja y por ende la no aplicación de sanción alguna a los denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Fernando. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber intervenciones, le solicito, secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Azora Silva, Con la propuesta. magistrado Héctor René García Ruiz, Conforme con la propuesta. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga, Esa es mi propuesta. magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número TEC-PES-20, se resuelve: único, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a José Ángel Córdoba Villalobos y al Partido Revolucionario Institucional por presuntos actos anticipados de campaña en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia en mi cargo somete a la consideración del pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados que integran el pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador TEC-PES-21-2015, formado con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano René Martínez Zárate en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones en la normatividad electoral consistentes en la vulneración a los principios de equidad en la contienda electoral y la libertad del voto de los ciudadanos. El denunciante reprocha a Miguel Ángel Reyes Ortiz, en su calidad de candidato a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, SIM, Guanajuato, por el Partido Revolucionario Institucional, la difusión de propaganda electoral antes de la aprobación de su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, consistente en un mensaje gráfico en el que se utilizaron los colores verde, blanco y rojo y con la frase "aquí en Dolores se gana trabajando", difundido a través de la pinta de bardas, colocación de lonas, una publicación en un perfil de la red social Facebook, así como en artículos promocionales consistente en playeras, bolsas para mandado y de polietileno. Para la ponencia, se estima infundada la queja e inexistente la conducta atribuida a Miguel Ángel Reyes Ortiz como candidato a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, por el Partido Revolucionario Institucional,
en virtud de que el mensaje gráfico no constituye propaganda electoral conforme a la definición prevista en el artículo 3 del reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ya que no hace alusión a una campaña y no se vierte alguna propuesta del partido político ni del candidato que la distribuye, y tampoco está dirigido a influir en las preferencias electorales de los votantes, al no promover la difusión de una opción política, máximo que el mensaje no está dirigido a la ciudadanía con el fin de solicitarle su respaldo o bien ganar su simpatía para acceder a un cargo de elección popular, aunado a que no tiene en forma expresa frases en las cuales literalmente se solicita el apoyo para la contienda electoral. Por tanto, la difusión de dicha publicidad antes del día del inicio formal de las campañas para ayuntamientos municipales no constituyen actos anticipados de campaña. En razón de lo anterior, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia y la imposibilidad de fijar responsabilidad alguna a Miguel Ángel Rayos Ortiz respecto de la comisión de actos anticipados de campaña, y de igual manera se estima improcedente atribuir por culpa indigenando respecto del Partido Revolucionario Institucional, al no haber acreditado la conducta infractora materia del presente procedimiento especial sancionador. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión TEC-33/2015, promovido por el ciudadano J. Trinidad Rivera Vázquez en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de los acuerdos de fecha 1 de mayo de 2015 dictados por el presidente de dicho consejo en los expedientes 01/2015-PES-CM32 y 02/2015-PES-CM32, por medio de los cuales se desecharon las quejas presentadas por el ahora recurrente. El disidente señala en su recurso que los acuerdos ahora impugnados se emitieron evitando la aplicación de los preceptos legales del 1, 4, 5, 205, 358, 361 y 362 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Asimismo, el Consejo Electoral Municipal de San José Iturbide evitó cumplir con la ley que lo crea y dirige su actuar, siendo copartícipe de las violaciones en agravio de la sociedad y de las instituciones democráticas del Estado, de lo indicado en los artículos ya mencionados y del 361 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Lo anterior, porque a su consideración del conforme dichos artículos indican el cumplir y hacer cumplir los lineamientos marcados por la ley de la materia, y que el Consejo Electoral Municipal de San José Iturbide con sus resoluciones los omitió cumplir. Para la ponencia, resultan inoperantes los argumentos referidos por el recurrente en razón de las siguientes consideraciones. Las manifestaciones esgrimidas por el recurrente no constituyen razonamientos lógico-jurídicos tendentes a demostrar una violación jurídica en la emisión de los acuerdos impugnados que pongan de manifiesto una inexacta aplicación de la ley, porque las expresiones vertidas por el recurrente no son aptas para atacar los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el sentido del fallo. Ello es así, pues el quejoso fue omiso en atacar las razones, motivos y fundamentos de los acuerdos recurridos, dejando de controvertir la motivación y fundamentación realizada por la autoridad responsable. Aunado a lo anterior, la simple cita de los preceptos legales que el recurrente considera no aplicó la autoridad responsable no es suficiente para modificar o revocar el fallo recurrido, pues el disidente deja de combatir los razonamientos que la autoridad responsable invocó para dichar las denuncias, relativos a que su escrito no fue claro, que no refirió circunstancias de tiempo, modo y lugar, que no ofreció pruebas y que además no era la instancia competente para conocer los hechos denunciados. Por lo anterior, se propone confirmar los acuerdos dictados en los expedientes 01/2015-PES-CM32 y 02/2015-PES-CM32 y el dictados el 1 de mayo de 2015 por el presidente del Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta.
Tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arturo Silva, Con los proyectos. magistrado Héctor René García Ruiz, Son mi ponencia. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga, De acuerdo. magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta serán aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número TEG-PES-21/2015 se resuelve. Único. Se declara infundada e inexistente la violación objeto de la denuncia interpuesta por René Martínez Zárate, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, una de la Independencia Nacional, en contra de Miguel Ángel Rayas Ortiz, como candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional y en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos del considerando octavo de la presente resolución, por lo que no ha lugar a la imposición de sanción alguna. En cuanto al diverso recurso de revisión número T-Rep-33/2015 se resuelve. Único. Se confirman los acuerdos de fecha 1 de mayo de 2015 emitidos por el presidente del Consejo Municipal Electoral de San José Iturbide del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en los expedientes 1/2015-PES-CM32 y 2/2015-PES-CM32, mediante los cuales se desecharon las quejas presentadas por el ciudadano J. Trinidad Rivera Vázquez en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática en los términos del considerando séptimo de la presente resolución. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario Rodolfo Elías González de cuenta, por favor, con los proyectos que mi ponencia pone a consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional. Con gusto, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TEC-JPS-24/2015, promovido por Ma Cristina Guadalupe Pantoja, quien se ostenta como militante y aspirante en el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática para obtener y registrar la candidatura de tercera regidora al Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, en contra del dictamen resolución de fecha 8 de abril de 2015, emitido por el Comité Ejecutivo Estatal del Instituto Político mencionado, en el que se designó a los candidatos que integraron la planilla de presidente, síndicos y regidores que contendieron en la elección aludida. En el proyecto se establece que por la materia de la impugnación, antes de acudir a las instancias jurisdiccionales del Estado, correspondería a la demandante interponer su demanda ante las autoridades internas de su partido, pues dentro de la normatividad interna del Instituto Político de la Revolución Democrática se encuentra configurado el medio impugnativo de queja electoral, a través del cual puede solventarse la inconformidad planteada. Sin embargo, se consideró que dada la etapa tan avanzada del proceso electoral en que nos encontramos, el reencauzamiento de la demanda podría implicar un perjuicio a los derechos sustanciales de la demandante, pues en el eventual caso de que su impugnación trajera como consecuencia la revocación del registro de la planilla designada por el Partido de la Revolución Democrática y con ello un eventual registro en favor de la promovente, su derecho a realizar campaña se vería mermado ante el agotamiento previo de la instancia jurisdiccional partidaria. Así las cosas, en el proyecto la ponencia arribó a la conclusión que en el caso se actualiza la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Efectivamente, no obstante que la promovente dice impugnar el dictamen resolución de fecha 8 de abril de 2015, emitido por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, donde supuestamente se integró la planilla para contender en el municipio de San Miguel de Allende, en realidad se constató que el acuerdo impugnado data desde el día 17 de marzo de 2015, además de que dicho acuerdo fue notificado en similar fecha. Luego, el plazo con que contaba la impugnante para hacer valer su inconformidad era de 4 días, de conformidad con lo previsto en el artículo 132 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática,
y que, de acuerdo a la jurisprudencia de rubro per saltum, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa intrapartidario u ordinario legal, es el término que en el caso debe tenerse en consideración para evaluar la oportunidad en la presentación del medio impugnativo. Sin embargo, en el estudio presentado se constata que la impugnante presentó su demanda hasta el día 12 de abril de 2015, esto es, 21 días después de transcurrido el término para impugnar. En el propio proyecto se pone en evidencia que ni aún tomando en consideración el término impugnativo de 5 días, previsto por el artículo 391 de la Ley Electoral del Estado, que es más favorable para la demandante, se puede estimar como presentada oportunamente su demanda. Como consecuencia de lo anterior, en el proyecto relatado se propone decretar su sobreseimiento ante la evidente extemporaneidad en su presentación. Enseguida, doy cuenta del proyecto de resolución concerniente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente identificado como TEC-JPDC-27/2015, promovido por Ramiro Gómez González, quien se ostenta como precandidato a primer regidor del Partido de la Revolución Democrática para contender por la alcaldía de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, en contra de la omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional de su partido para resolver el recurso de inconformidad que hizo valer, el cual fue registrado bajo el número INC/GTO/117/2015. En dicho asunto se estima actualizada la causal de sobreseimiento prevista por la fracción tercera del artículo 421 de la Ley Electoral del Estado, concerniente a la desaparición de las causas que motivaron la interposición del medio de impugnación, de tal manera que queda totalmente sin materia. Lo anterior por haberse emitido durante el trámite del juicio la resolución correspondiente por parte de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, donde ya se atendió la inconformidad del impugnante. Por tanto, toda vez que con la emisión de la resolución pretendida por el postulante por parte de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática cambió la situación jurídica del acto impugnado y ello a su vez propicia que se extinga la pretensión formulada, tales circunstancias motivan que el presente recurso quede totalmente sin materia y por consiguiente se considera procedente proponer el sobreseimiento de la causa legal que se actúa con base en las razones antes señaladas. En la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. No hay intervenciones, tome la votación, secretario general. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafera Sola Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. También conforme. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-24/2015, se resuelve. Único. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número TEC-JPDC-24/2015, promovido por María Cristina Guadalupe Pantoja, en los términos de lo establecido en el considerando quinto de esta resolución. Finalmente, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-27/2015, se resuelve. Único. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEC-JPDC-27/2015, promovido por el ciudadano Ramiro Gómez González, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución. Señores magistrados, al haberse votado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:42 del día 15 de mayo de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias.